Y no se puede jugar livianamente con la libertad o no de una persona de 13 años sin ningún tipo de estudio serio. Es absolutamente irresponsable. Es muy poco serio. Estamos hablando de la vida, estamos hablando de la libertad y por lo tanto cuando tratamos un proyecto de ley que afecta directamente el derecho a la libertad, el derecho a la vida de personas, bueno, tenemos que discutirlo seriamente. Me parece en ese sentido, en primer lugar, que hay que destacar la falta de seriedad del gobierno nacional a la hora de abordar este asunto. El año pasado se habían puesto de acuerdo en un proyecto que bajaba la edad de imputabilidad a los 14 años y que establecía penas máximas de 15 años y el lunes nos enteramos que el Poder Ejecutivo Nacional mandaba un proyecto que bajaba la edad de imputabilidad a 13 años y establecía las penas máximas en 20 años. ¿Cuál fue el estudio estadístico, el estudio de casos comparativo sobre las distintas políticas en relación con los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal de otros países? ¿Cuál fue el estudio incluso desde el punto de vista del desarrollo psicomotriz de las personas de 13 años, de 14 años? No ofrecieron ningún estudio de esa naturaleza. Y no se puede jugar livianamente con la libertad o no de una persona de 13 años que si se hubiese aprobado el proyecto que mandó Milei el lunes podría estar presa por 20 años, sin ningún tipo de estudio serio. Es absolutamente irresponsable, es muy poco serio. Y por lo tanto no se puede tratar una ley de esta naturaleza de esa forma. Sí me parece importante tomar lo que decía la diputada Giudici, que se transformó de alguna forma en una de las principales voceras legislativas del oficialismo. Ella hablaba del caso de Chile. Y ella decía que a partir del establecimiento de la ley de responsabilidad penal adolescente en Chile, se redujo la reincidencia de adolescentes en este tipo de hechos. Habló del estudio del Servicio Nacional de Menores, el CENAME, que hay que estudiarlo en detalle. Porque cuando uno lee en detalle el informe del CENAME de Chile, puede ver que la tasa de reincidencia se redujo a alrededor del 32% en los casos donde se abordó a los adolescentes con sanciones en un medio libre, es decir, con libertad asistida, con un seguimiento, donde podían ir a la escuela, donde se podían capacitar para futuros trabajos, donde podían socializar con amigos, con la familia, y tenían un seguimiento, un acompañamiento. En esos casos se redujo drásticamente la reincidencia. Ahora, en los casos donde se establecieron sanciones privativas de la libertad en centros cerrados, la reincidencia se mantuvo por encima del 50%. Entonces, insisto en que tenemos que discutir estos problemas con la seriedad que lo amerita. No es el caso del gobierno nacional. Cualquiera sabe que si habla con una vecina o un vecino que vive en un barrio popular, le van a decir que el tráfico y el consumo de drogas ha aumentado drásticamente durante los últimos años y que eso ha involucrado también a niñas, niños y adolescentes. El narcotráfico es un flagelo que genera un incremento del delito indiscutible en nuestros barrios populares. Y por lo tanto nos tenemos que preguntar, sobre todas las cosas, cuál es la política del gobierno nacional, del Poder Ejecutivo Nacional y de la Justicia Federal para combatir el narcotráfico. Lo que tendríamos que estar discutiendo en este Congreso es que venga todos los meses la nueva ministra de Seguridad, el ministro de Justicia, los titulares de los juzgados de la Justicia Federal que tienen que abordar los casos graves de narcotráfico y nos den una explicación de qué están haciendo para reducir la circulación de droga en nuestro país, para combatir y desarticular las bandas de narcotraficantes que son los que reclutan a los adolescentes para llevar adelante distintos hechos cuyas características se encuadran en las descriptas en los distintos tipos penales del Código Penal, como delitos graves. ¿Qué están haciendo? Y en ese sentido, me parece importante recordar que tenemos a un presidente de la Nación, Javier Milei, que públicamente, en declaraciones mediáticas, dijo que él prefiere a la mafia antes que al Estado. Que hace poco declaró también que a él no le importa el origen del dinero que entra en el blanqueo. Un presidente con esas declaraciones, naturalmente, no va a combatir el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Desde ya que no nos tenemos que olvidar de José Luis Espert y sus vínculos con Fred Machado. Y sabiendo de sus vínculos con Fred Machado, igual lo habían puesto de cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires. De Lorena Villaverde, que no pudo asumir como senadora. Y sin embargo ustedes la sostienen en la Cámara de Diputados de la Nación. Entonces está claro que no tienen ningún tipo de autoridad moral para hablarnos del combate al delito con esta posición que han adoptado frente al narcotráfico. Gobernar es resolver problemas. No se gobierna en base a encuestas. Nosotros veíamos ayer las redes sociales del presidente y el presidente retuiteaba una encuesta que hablaba de el nivel de apoyo que tiene entre la población la baja de la edad de imputabilidad. Gobiernan en base a encuestas. Están en campaña electoral permanentemente. No se puede hacer campaña electoral con el dolor. No se puede hacer campaña electoral con la muerte
y no se puede hacer campaña electoral con proyectos de ley que afectan la libertad y la vida de personas de 14 años. Hay que ser serios. No se gobierna en base a encuestas. Se gobierna resolviendo problemas. Y en ese sentido, ya que se habló de la provincia de Buenos Aires, para nosotros es muy importante destacar que la provincia de Buenos Aires tiene su propia ley de responsabilidad penal juvenil, que naturalmente es perfectible, pero que plantea la necesidad de que todas las provincias tengan sus propios regímenes procesales, penales, juveniles especiales para abordar estas situaciones, y que al mismo tiempo en la provincia de Buenos Aires hay una decisión política de abordar el problema, gobernando. Por eso el gobernador Kicillof lanzó el programa Entramados, para establecer un vínculo entre los juzgados, las fiscalías, la policía bonaerense, el Ministerio de Justicia de la provincia, el Ministerio de Seguridad de la provincia, los servicios locales de niñez y los municipios. Se estableció un financiamiento específico para que los municipios puedan reforzar los servicios locales de niñez y por lo tanto una política de conjunto que aborde el problema de forma integral como corresponde. Primero tratando de prevenir y que no ocurran estos hechos, no que lleguemos cuando los hechos ya ocurrieron. Evitar que haya niñas, niños y adolescentes que participen de estos hechos. Niñas, niños y adolescentes que sí puedan ir a un club de barrio, que sí puedan ir a la escuela, que sí se puedan capacitar en el caso de los adolescentes para sus futuros trabajos. Nunca hay que olvidarnos que este gobierno nacional recortó en un 90% el presupuesto para la educación técnico-profesional, para las escuelas técnicas, donde las pibas y los pibes se pueden capacitar en formación en oficios. 90% recortaron el presupuesto para escuelas técnicas. Un gobierno nacional que no garantiza los recursos para la seguridad, que no garantiza los recursos para la construcción de esos centros de abordaje de estas niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. Y en cambio en la provincia de Buenos Aires, con el programa Entramados, se redujo en un 20% la participación de menores, específicamente en hechos que encuadran con el delito de homicidio. Resultados, producto de la gestión, de gobernar, no este desgobierno que estamos sufriendo a nivel nacional. Entonces, por eso, señora presidenta, nosotros rechazamos el proyecto del gobierno nacional, el proyecto del oficialismo, y nosotros proponemos nuestro propio dictamen que se ajusta a las convenciones internacionales, que busca también darle una solución a las familias que tienen víctimas que están sufriendo este flagelo. Ya lo dijeron acá, producto de la ley vigente en la provincia de Buenos Aires y producto de la política activa del gobierno provincial, se actúa inmediatamente sobre estos casos. Y hay menores que participan de hechos muy graves, que son privados de su libertad ambulatoria con el objetivo de evitar que sigan transitando esa trayectoria, de buscar los caminos para que no sigan rehenes de esas redes delincuenciales, para que no participen de esos hechos aberrantes y para que haya cada vez menos actos de esta naturaleza. Y eso está receptado también en nuestro dictamen, donde establecemos qué hay que hacer cuando hay hechos protagonizados por personas menores de 16 años y que se necesita actuar de inmediato para que no siga habiendo daño, para que no siga habiendo daño sobre terceros y para que no siga habiendo daño sobre ellos mismos. Es una política seria, es una política responsable y eso es lo que necesita nuestro país. Eso es lo que necesitan las familias de las víctimas y eso es lo que necesitan las familias que tienen niñas, niños y adolescentes sufriendo estos problemas. Nosotros vamos a votar en contra del proyecto del Poder Ejecutivo Nacional y presentamos nuestro propio dictamen para buscar una solución real a este problema.